¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en un nuevo video en el rebautizado canal, gracias a un suscriptor nuevo. Cuchillos y navajas a tu alcance. Creo que es un nombre bueno, ya que voy a dedicarme a presentar más que nada cuchillos no tanto de marcas tan conocidas, o sí en realidad también, pero que sean más o menos de precios contenidos y que tengan buena calidad, como lo he hecho desde que comencé, porque en realidad lo que es Effengrove, Citivian y Land, en lo que refiere a navajas o navajas de bolsillo, eran de, digamos, acceso no tan caro, digamos, como otras marcas de $200, por decirlo menos. En realidad, todas alrededor de $20. En cuanto a cuchillos, también he tratado de buscar cuchillos no más allá de $50, 60. Bueno, obviamente también queremos calidad, así que tampoco podemos pagar tampoco, a excepción de estos cuchillos que ya he estado presentando en el canal, que son cuchillos netamente chinos, con marca china, incluso sin marca algunos, y que estamos probando o tratando de saber de qué calidades son. Yo he estado bastante investigando un poco sobre esta materia y específicamente sobre esta marca, que ya la deben conocer los que han visto, digamos, el video del anterior, digamos, cuchillito que se recuerdan ustedes en Damasco. Es el video anterior que también es de la misma compañía. Y bueno, como la vuelvo a presentar acá, a mostrar, también pueden darse cuenta que es la misma empresa. Debo decir de que esta empresa fabrica cuchillos de calidad media, podríamos decir. No le vamos a dar el 100% del crédito, porque las fundas tampoco son las mejores, a pesar de que son económicas, son de un cuero sintético. Eh, yo prefiero que la funda no sea tan de excelente calidad y a cambio de eso me ofrezcan un cuchillo de menor precio, de menor valor, porque las fundas generalmente se terminan haciendo una al gusto de cada cual. Yo la verdad este cuchillo no lo usaría en esta funda solamente para guardarlo. Este cuchillo pasaría tal vez guardado en un bolso si tengo que usarlo o salir. Eh, por lo tanto es muy difícil que ocupe esta funda para portarlo, ¿ya? Eh, Creo que depende del uso que le vaya a dar, si es un uso táctico o un uso de cocina o un uso de campamento. Vamos a necesitar distintos tipos de portes, ¿cierto? O de guardar el cuchillo en este caso. Así que eso, por lo menos para mí, no me sirve este porte porque jamás lo voy a usar así en el cinturón. Em, de todas maneras, es bonita, no es fea la funda. Como le dije, está bien terminadita, bien cosida, es liviana, muy liviana. No va a ser muy resistente, pero creo que el cuero que estoy viendo acá, que es como les decía, sintético, bastante grueso, no es tan malo ni tan delgado como el de otros cuchillos, como por ejemplo que esto sí que no es nada, ¿ya? Pero este por lo menos tiene un grosor más o menos de, yo calculo 5 o 4 milímetros, así que puede soportar bastante tiempo nuestro cuchillo. Bueno, dicho esto, vamos a dejar la funda de lado. Vamos a ver un poquito las especificaciones de este cuchillo. Déjenme, no voy a recurrir a la página porque la página no da informaciones muy certeras siempre. Así que vamos a partir con el ancho de hoja, como siempre, que es de 4 milímetros con... Iba a decir con uno, pero no, son 4 milímetros justo. El largo de la hoja es 11.5 de filo útil y 12.5 o 12 hasta el recazo, que es una hoja bastante decente, creo yo, saliendo de los parámetros de los 10 centímetros, que es lo normal en las hojas de bushcraft y bueno, en realidad en general de todos los cuchillos. Yo no soy muy adicto a los cuchillos de 10 centímetros, la verdad que prefiero un poquito más. Este creo lo considero un poco mejor, sobre todo si es para defensa también, porque un cuchillo muy chico no, la verdad que a mí no me gustan. Tengo de 6 centímetros, de 8. Podría ser para trabajos específicos en madera, sí puede ser, pero en general un cuchillo, digamos,
Para campamento creo que iría bien, pero para defensa no. Para defensa necesitamos cuchillos sobre los 12 centímetros incluso. Así que, bueno, va a depender para qué queramos este cuchillo o necesitamos este, que es de, como ya ven, de estilo persa, la hoja. Esto es martillado, esto fue martillado, obviamente, la hoja y se dejó así, sin pulir. Creo yo que esto lo hicieron para no seguir adelgazando el material y no perder ya el trabajo que estaba hecho acá. Posiblemente se les pasó la mano y bueno, y decidieron trabajarlo así como está. Creo, esa es una suposición, ¿ya? Así obviamente también abaratan costos, como entenderán. Ahora, este no es un cuchillo para madera, no es un cuchillo para batoning, no es un cuchillo hecho para extremos, digamos, en lo que es supervivencia, ¿cierto? Este es un cuchillo de combate, podríamos decir, un cuchillo de defensa por la hoja como está hecha. Es un cuchillo que es muy cortador, es muy filoso y aunque no tenga mucho filo, esta hoja, digamos que es cóncava, el vaciado, digamos, lo hace muy cortadora. Es una hoja muy cortadora que la voy a mover un poquito en acción. A ver, miren, no tengo ni siquiera que hacer esfuerzo para esto. Vamos a tratar de hacer una onda, una U o como sea, o como se llame en realidad. A ver si puedo. No estoy tomando bien la hoja, pero ahí como pueden ver hice prácticamente una S sin mayor esfuerzo. Y aquí ni siquiera estoy sujetando digamos, el papel en sí y hace unos cortes muy buenos. Así que esta es una hoja especial para, creo yo, para más enfocada, fíjense, a lo que tiene que ver con la defensa y el combate, porque para mí, a pesar de que es muy buena cortadora de carne también, ojo, que es otro atributo, porque para mí esta, por ejemplo, que es otra de las que ya realizamos, esta está más enfocada al carneo, digamos, al trabajar con piezas de carne, al despellejar algún animal y cosas así, porque un acero más blando, que ya lo comprobé que obviamente es más blando, debe ser un 420, debe ser eh, obviamente más inoxidable, en teoría, porque este ya tenía óxido aquí cuando lo revisé. Así que, pero es muy bueno para trabajar en, digamos, en carnes. Es buenísimo, lo recomiendo mucho. Es muy barato también. Pero bueno, este no es el video de este cuchillo, así que seguimos con este. Este vale el doble de lo que vale el otro, pero es un acero que se nota que es de mejor calidad. Yo ya lo he probado, lo he testeado un poco. No lo voy a forzar aquí ahora, esta vez en la punta, digamos que sé que se va a quebrar y no quiero dañarlo porque en realidad es una punta bastante finita, porque es un cuchillo, como les vuelvo a insistir, hecho para defensa o combate, como lo quieran llamar, y también con la cualidad, digamos, de poder servir como despresador, podríamos decir, Skinner. Vamos a ver qué tal está aquí con el cuero. Miren, como pueden ver, esto entra, pero solo. Este es un cuero bastante duro porque es suela, nosotros le llamamos suela esta. Es bien dura, no es fácil de cortar tampoco con cualquier cuchillo. Pero como ven, no tiene ningún problema en pasar esto. Yo no la estoy cargando mucho incluso. Así que es muy buen filo, excelente. Vamos a pasar a hablar ahora un poquito sobre el mango. El mango, como pueden ver, está compuesto por dos piezas y la principal o la más grande es de madera. No sé qué madera es. Me imagino que es una madera china, obviamente. Y la parte del recazo, como pueden apreciar ahora, es de micarta negra con tiene dos pasadores acá. No sé si es latón o bronce. Ojalá que sea bronce, me imagino. Y estos otros son normales. Tiene también sus detallitos, la madera no está perfecta, tiene sus hoyitos, orificios. Seguramente es el costado donde lo golpearon, ya, porque este lado se ve que no tiene ese daño. Así que son cuchillos, o este en especial es un cuchillo que no es perfecto, tiene sus dilataciones, digamos, en la misma unión.
no está 100% unido digamos, a la perfección como otros cuchillos que podemos encontrar de más valor, por supuesto. Sin embargo, se siente muy bien en la mano, llega bastante bien, termina en mi mano. Yo tengo una mano M, podríamos decir mediana, y llega bastante bien. Las dimensiones de esto, vamos a tomarlo acá mismo, eh, son 2 4 6 8 9 centímetros en la parte interna del, digamos, como pueden ver acá en las líneas, en la parte interna, donde van las manos y los dedos en realidad, son 9 centímetros tenemos aquí. Así que si tienen la mano así, digamos como la mía, les va a ir bien, y más pequeña mejor aún. Se ve bastante firme la hoja, eso es otra cosa importante, y para lo que es madera también puedes trabajar, por supuesto que sí, pero no está hecho para eso. Yo creo que este es un cuchillo absolutamente para carne. Vuelvo a insistir, para carne y defensa. ¿Por qué hago tanto hincapié en defensa? Porque es un apuñalador neto este, pues, lo pueden ver por la punta que tiene. Es un cuchillo que para ese, digamos, propósito, lo haría de excelente manera, como protector, digamos, ¿ya? Como cuchillo de protección. Pero yo tengo muchos cuchillos más, como saben, como han visto en el canal, y son muy pocos los que cumplen estos requisitos, porque, por ejemplo, otro cortador que tengo bastante bueno, que me llegó hace poco, es el Real Steel, el Pathfinder, que tiene un filo convex, no, ese es Scandi, pero es muy cortador también y punzante porque es muy fino en la punta. También puede servir de defensa, pero por contra, lo que tiene malo ese cuchillo es que no tiene un recazo aquí, digamos, esta parte, ¿cómo se llama? Que te frena la mano, ya se me olvidó cómo se decía, pero bueno, no importa. Pero no la tiene el Pathfinder. Aún así es un muy buen cuchillo porque es muy cortador. Entonces para defensa nos puede servir, la guarda, perdón, aquí ahora me acordé, pero tuve un pequeño lapsus, perdón. Así que la guarda, digamos, no la tiene el Pathfinder, es liso, y por lo tanto no nos serviría para ese propósito, ¿cierto? Tenemos otro cuchillo, por ejemplo, también de fabricación china, que es este, que también es de la misma empresa, pero es un cuchillo mucho más ancho, más robusto. Este cuchillo no sirve para defendernos, obviamente que no. Es un cuchillo hecho más para el campo. Este está más enfocado en el bush, en cortar madera, batonear. Es un pequeño machete, le digo yo, porque es bastante ancha la hoja. Así que este es un cuchillo que está más enfocado en eso. Pero no se confundan, porque este otro cuchillo no está hecho para el camping, se los digo desde ya. O sea, este es un cuchillo 100% de defensa, de carne y de especie, ¿ok? Así que a no confundirse, este no es para trabajar en la madera, batonear ni ninguna de esas cosas. Procesamiento de alimentos, sí, podría ser, aunque para eso, como ya saben, recomiendo mucho más este de Damasco, que también es un cuchillo bastante bonito, y como ven, de 3 milímetros de espesor la hoja, así que este sí anda mucho mejor en procesamiento de alimentos. Es una hoja más corta y recta, nos va a servir mucho mejor que este, que es una hoja, como ven, perdón, ya les había dicho que es una hoja estilo persa, entonces levantada, no tiene el filo, digamos, recto, ¿ya? Y que en procesamiento de alimentos se necesita mucho más un filo recto que curvo, ¿ya? El filo curvo este es más para el corte, está hecho más para cortar carne, como ya les dije, y ese tipo de cosas. Pero no es bueno para pelar, por ejemplo. Este no es un pelador de papas y esas cosas. Si necesitamos un cuchillo para trabajar en la cocina, o en el mismo campamento, digamos, necesitamos procesar alimentos. Así que por esa razón creo que estos cuchillos son bastante recomendables, porque primero que nada son súper económicos, no son de mala calidad, son de buena calidad, podríamos decir calidad media. Son hechos para lo que son, no son, vuelvo a insistir, un Easy 4, no son un Cavar que los vamos a llevar al extremo, no, por supuesto que no, son cuchillos que están hechos para lo que son, vuelvo a insistir. Entonces este cuchillo se complementa muy bien con este otro en lo que es camping. Si alguien quiere ir a acampar, por ejemplo, y necesita un cortador de carne, bueno, tiene ese y ese. Incluso también este se complementa bien en el grupo para Skinner. Eh, yo estoy hablando de lo que tengo en la mesa ahora. Vienen dos modelos más en camino de esta misma compañía, así que vamos a seguir hablando de eso también, porque los otros son más tácticos, ¿sí? Estos están como más especializados para lo que son.
Y este se metió en el grupo porque es un cuchillo que es del mismo valor de ese, si no me equivoco, de 4 o 5 dólares. No tiene marca, este es un genérico que lo vende incluso Amazon, AliExpress, y es muy barato, pero la calidad del acero, ojo, que no es buena, no es un acero duro, 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 es un acero blandito, está hecho para lo que es, para carnear, como ya les dije. Sin embargo, este otro, según la página, este es un 440C. Yo creo que este, para mí es un 420C, igual que este, y hay alguna mezcla obviamente en el asunto. Yo creo que este es un 420, un 420C, ¿sí? De todas maneras, porque retiene bastante bien el filo. Ojo, yo lo he usado harto, este con madera incluso, y para probarlo, digamos, cuánto resiste el filo, y resiste bastante. Así que eso me dice inmediatamente que es un acero que está bien templado, por lo menos, ¿ya? Ahora, esta compañía hay que recordar que si los que pueden lograr entrar a la página de AliExpress y llegar a ver sus notas, digamos, ellos hacen mucho hincapié en de que hay muchas estafas, digamos, en AliExpress, y eso ya lo sabemos, sobre todo yo lo he aprendido, de que te venden un producto de un acero X y finalmente no lo es un acero de muy mala calidad. Entonces ellos te hacen la pregunta a ti mismo de que acaso piensas que te van a vender un acero, por ejemplo, o un cuchillo, una navaja con acero de 2 a 5 dólares o 10 dólares, y por supuesto que no, es imposible, porque obviamente no, ni siquiera estás pagando el acero con ese dinero, ¿cierto? Así que ellos tienen estos precios ahora mismo porque hay una gran oferta en AliExpress. Pongamos aquí, es como el Cyber o el Black Friday, una cosa así, algo parecido tienen ellos ahora mismo, pero por varios días, no sé cuándo termina, no me he fijado en eso, pero todavía están. Entonces son cuchillos que están, este me parece que vale 20 dólares o algo así, pero ahora está en oferta a la mitad, 50, y este igual. Sin embargo, yo no me fío tampoco de cualquier compañía china, ojo, ya yo hablo de mi experiencia y hasta el momento se han comportado bien, por lo menos los tres que tengo de esa marca, que son, como ya les dije, este, ese y este otro grandote que está acá. Estos tres cuchillos son de la misma marca, ¿ya? Y hasta el momento han respondido bien, han retenido el filo decentemente, tal vez como un AUS 8 o un poco más, diría yo incluso, y les puedo decir que esta navaja, que supuestamente es Ontario, eh, está fabricada en AUS 8 y es la RAT 1, fabricada en Taiwán, dice acá, que no puedo yo dar fe de si realmente está fabricada en Taiwán o no, no lo puedo, no tengo cómo saberlo, porque yo lo compro en AliExpress y AliExpress te envía solamente el artículo, digamos, pero acá dice que está manufacturada allá. Tampoco sé si es original o es de las primeras partidas que sacaron ellos para la empresa de Randall, que era Ontario en ese tiempo. Perdón, sí, de Randall en realidad. Así que en ese tiempo era Ontario, ahora no es Ontario, ya saben que es Easy. Así que tampoco tengo cómo saber si esto está falsificado o pertenece a esas partidas o primeras partidas, digamos, en AUS 8 que tenían ellos allá en Taiwán. ¿Ya? Así que por eso que en camino viene uno comprado por Amazon en D2 y viene con el otro logotipo de Ontario, el grande, así que ahí vamos a comparar. Y como les decía, este acero, si es AUS 8, es malísimo porque retiene muy mal el filo. No es buen retenedor de filo, aunque yo sé que el AUS 8 no retiene bien el filo, pero presumo que esto entonces es un producto falsificado y que no tiene el AUS 8 real. Supongo, estoy suponiendo, ¿ok? Pero no tengo la certeza tampoco de que si es así o no. Entonces los únicos parámetros que yo tenía para hacer estas pruebas, que fue algo que hice, digamos, fuera de cámara, fue el IC 4, digamos, como top, como el 1095 que es, digamos, y el Kabar que tengo falsificado también, que es muy peor, retiene peor el filo que esa navaja, así que bueno. Voy a hacer unas pruebas más adelante con cartón, con corte y cartón, y vamos a ver lo que es retención de filo con todos estos cuchillos. Y, y bueno, y ahí les voy a dejar el aviso para poder ir revisándolos juntos. De todas maneras, considero que un cuchillo como este, que cuesta 6 dólares, como vuelvo a insistir, y este otro que costaba 5 dólares, o cuesta todavía 5 dólares, no es dinero perdido, como sea, lo pueden comprar y no van a perder su dinero porque les va a servir de algo.
Así que, bueno, ahora para finalizar, nada más que decirles, invitarlos a suscribirse al canal. Yo sé que no soy, digamos, experto en comunicador ni nada, pero sobre la marcha vamos aprendiendo, ya saben. Los invito a suscribirse para que me ayuden a que este canal crezca y no solo sean los visitantes que ven el video y se van o toman digamos, la, la- la revisión que estoy haciendo, que es un trabajo, o sea, como se sea, y es algo que yo me juego mi dinero, digamos, apostando a un filo, digamos, una navaja, un cuchillo, que no sé cómo va a salir, si va a ser bueno o no, y sin embargo se los presento a ustedes. Así que en pos de eso, digamos, les pido que se suscriban y que me den su like por lo menos como agradecimiento. ¿Ok? Así que bueno, me despido y nos vemos la próxima. Hasta pronto.